Dios te bendiga. Vamos a seguir con el tema que estábamos viendo la semana pasada, que es estamos bajo la gracia. ¿Y qué quiso decir Pablo con que no estar bajo la ley? Quedamos en el capítulo 3, verso 9, donde decía, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice la Escritura. Quiere decir, no lo pienses. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta palabra bajo pecado quiere decir, o se puede entender de dos maneras, en principio, bajo el juicio por el pecado o bajo la influencia del pecado. En el contexto de lo que Pablo está escribiendo es bajo la influencia del pecado, lo veremos más adelante. Y Pablo, para sostener lo que él está diciendo, cita los Salmos y la Escritura. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si tomamos atención un poco a lo que las primeras citas que hace Pablo, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y eso nos va a llevar al concepto de pecado, que por no seguir la instrucción, por no obedecer a los mandamientos de Dios, erramos el blanco, fallamos en llegar a donde debemos llegar, o no llegamos a Dios porque no seguimos las instrucciones para hacerlo. Y esa idea que Pablo está manejando aquí es porque la palabra que ocupa en bajo pecado quiere decir, que viene del griego upo, que se traduce de, por, debajo, bajo, es bajo una posición o lugar. Y también dice que es bajo autoridad de alguien al trabajar como subordinado bajo alguien o algo más. Es un súbdito, está sujeto a aquello, está atado a aquello. Entonces, si leemos de nuevo el 3.9, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo la autoridad del pecado, están sujetos al pecado. De ahí viene también el concepto de que somos o que éramos esclavos del pecado. Entonces, esta palabra bajo, cuando tú la estás leyendo, está indicando que está bajo la autoridad de alguien, ya sea de la gracia, de la ley o del pecado. Ahora, la palabra pecado que usa aquí viene del griego amartía, que quiere decir sin participación, pérdida, decomiso o embargo por no dar en el blanco, errar el tiro, o errar, como lo conocemos más popularmente, errar el blanco. Y si volvemos a lo que Pablo estaba citando, dice, no hay quien busque a Dios, no porque no quieran buscarlo, sino que la manera en que lo están buscando no es de acuerdo a las instrucciones que Dios está dando para que se le busque. Por consiguiente, todos se desviaron, todos erraron el blanco. Y por consiguiente, dice, aún se hicieron inútiles. Y esto quiere decir que no servimos para lo que fuimos creados. Tiempo atrás, una semana atrás, una taza donde estaba preparando un té, le eché agua caliente, hervida, y por alguna razón la taza se clisó, pero fue un hilo de clisadura. No se notaba a simple vista, pero el agua estaba cayendo. Yo pensé que estaba el agua rebalsada, pero no. Estaba esa clisadura. Cuando la veo detenidamente, veo la clisadura. Mi taza se volvió inservible. No me sirve para tomar té, porque está rota. Esa es la misma idea que se maneja aquí. Aún nos hicimos inútiles, siendo
vasos de deshonra, porque perdimos la utilidad para ser vasos de honra, como Dios quiere que seamos. Entonces, volviendo al concepto, es pérdida, porque todo aquel que está bajo la autoridad o bajo el juicio del pecado va a tener obviamente pérdida. La paga del pecado es muerte. Y bajo el contexto de lo que Pablo está escribiendo en Romanos, no solo es un errar el blanco, sino que es un mal que está en nosotros, que mora en nosotros. Y esto lo expone más adelante en el capítulo 7, cuando dice, y si volvemos al mismo capítulo 6, 14, dice que el pecado no se enseñoreará, o sea, no te gobernará, no estarás bajo la autoridad del pecado, que es la idea que estamos viendo, que es la idea que está mostrando Pablo, porque el pecado no se enseñoreará, no te dominará. ¿Por qué? ¿Por qué razón no me va a dominar? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, Romanos 7 también lo define así, para dejar la idea ahí. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Dónde? En mí, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esa es la otra idea que va ligada a estar bajo pecado, que es la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo. Y ahí esta ley, ¿qué quiere decir? Es que venido el mandamiento, como después más adelante lo vamos a leer, dice no codiciarás. ¿Y qué produce ese mandamiento? Codicia en mí. Y esa ley del pecado a la cual estamos ligados o sometidos mientras no aceptamos a Cristo, viene el mandamiento y yo desobedezco. ¿Te has fijado tú que cuando a un niño se le manda, qué quiere hacer? Quiere desobedecer. Ese es el pecado. Cuando a ti te manda alguien, un jefe, una autoridad que está sobre ti, ¿cuál es tu reacción? Ahí tú ves cuánto de ese pecado todavía existe, está ahí. Entre más rebelde eres, pues más pecado tienes, más poder está todavía en ti. Pero la Escritura dice que ese poder ya no te gobierna si estás no bajo la ley, porque la ley no es el problema. Ese rebelarse que hay en nosotros frente al mandamiento es tan fuerte que no hay manera de poder hacer lo que se nos está pidiendo. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Sin Cristo somos miserables, porque no hay otra, ¿cómo decirlo?, manera de vivir. El pecador no es pecador porque peca. Peca porque es pecador, está en su naturaleza, está en él. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sigamos. Siguiendo el concepto de pecado, también la Escritura define el pecado. No solo es esta palabra griega que dice errar el blanco, sino que el apóstol Juan, en el 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es desobedecer a la ley. Y Pablo, en Romano, en este mismo capítulo, Romanos 3:20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo sé yo, o cómo sabes tú qué es pecado? Es la ley la que define qué es pecado. Entonces, ¿la ley es el problema? No lo es. La ley está diciendo lo que es malo delante de Dios, y al ser desobedientes a los mandamientos, la ley prescribe, no sé si uso bien esa palabra, creo que no. La ley determina que a causa de la desobediencia nos lleguen maldiciones y a causa de la obediencia nos lleguen bendiciones. Entonces podríamos decir que la ley define el pecado,
maldice si no obedecemos y nos bendice si obedecemos. Eso es lo que hace la ley. La ley nos salva. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La ley no tiene ningún medio provisto en ella misma para salvarnos, pero sí da testimonio de lo que nos va a salvar en la misma ley. Y eso lo seguimos leyendo. Y llegamos a Romanos 3, versos 21 y 24, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, pero ojo, atención aquí, testificada por la ley y por los profetas. ¿Dónde está esta justicia de Dios que nos viene a salvar? En la misma ley, en los mismos profetas. Nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, y la gracia, la salvación, están allí, testificadas, y que en el Nuevo solamente se manifiesta, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y vuelve a insistir Pablo, es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué por gracia? Porque el pecado que habíamos cometido todos nosotros, la ley determinaba que merecíamos la maldición, la muerte, juicio. Pero Dios no nos dio lo que la ley decía que nos iba a dar, por eso no estamos bajo la autoridad de la ley, sino que nos dio lo que no merecíamos. Merecíamos muerte, pues Él nos dio vida. Merecíamos morir sin nada, Él nos ha dado todo. Que Dios nos bendiga mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, porque Él dice, aparte de la ley, Pablo sigue explicando, y en este último verso del capítulo 3 dice, luego, hace la pregunta, ¿por la fe invalidamos la ley? Y esta palabra invalidar quiere decir dejar sin efecto, y en su raíz tiene la misma palabra que Jesús usó cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No la he venido, dice, luego por la fe invalidamos la ley, la dejamos sin efecto, la votamos, queda sin necesidad de uso, ya no sirve la ley en ninguna manera. Dios, quiere decir, no lo permita, no se te ocurra, no se te pase por la mente, sino que por la fe confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir confirmamos en el griego, en esta palabra que está usándose aquí? La levantamos, la ponemos en evidencia. Y aquí es donde viene lo hermoso. ¿Por qué? Porque al nosotros confirmar la ley, no en palabras, no en letras, sino en nuestras vidas, la estamos viviendo no por la letra, sino por el Espíritu de Dios. Entonces confirmamos que sus mandamientos son buenos, son justos, y como decía David, son rectos, todos justos, hacen sabio al sencillo. Pablo hace esta pregunta porque por lo que él está exponiendo, él entiende que la idea que puede quedar es que entonces, como tenemos la fe, la ley queda invalidada. Y lo que él dice, no se te ocurra, sino que es al revés. La confirmamos. Con la fe confirmamos la ley. ¿No dice también la Escritura que si amamos, cumplimos la ley? Si amamos, cumplimos la ley. No dice que si amamos, dejamos de lado la ley, sino que la cumplimos. No sé si eso te hace un poco pensar o reaccionar. Espero que sí, para que puedas, no me creas a mí, sino que busques tú en la Escritura, lo leas una y otra vez y te des cuenta de estos textos que Pablo dice.
de estas preguntas que él hace, que son preguntas que van al grano. Luego, por la fe invalidamos, la dejamos sin efecto la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos, la levantamos, la ponemos en evidencia, que la ley es real en nuestras vidas, no por letras, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Podemos amar y cumplir los mandamientos de Dios. Pero ojo aquí también, que no son todos los mandamientos de Dios, los 613 mandamientos, sino que aquí el Nuevo Testamento está enfocado mayormente en la ley conocida como la ley moral. No la ley ceremonial, no la ley de los sacrificios, sino que la ley moral, los 10 mandamientos, podríamos decir. Y ahí entramos en otro tema que no voy a entrar todavía, pero lo que el Nuevo Testamento deja claro, porque al amar, ¿qué cumples? ¿Qué ley cumples? Todas las leyes morales. Entonces, no es el todo tampoco. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Como te decía, pecado es cerrar el blanco. Y sabes, meditaba en cuando Samuel le dice a Saúl que mejor que los sacrificios es la obediencia, y que como pecado de hechicería y adivinación es la rebelión. Y eso nos lleva a pensar, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Fue la desobediencia. Él no fue un adúltero, no cometió adulterio en el paraíso. Porque a veces pensamos solo en esas cosas y creemos que estamos bien. Como te decía en el video anterior, porque sabemos la escritura y escuchamos la palabra y creemos que estamos listos. Pero no son los oidores. Santiago lo dice, el apóstol Juan lo dice, Pablo lo dice. Son los hacedores. ¿Por qué son los que, en otras palabras, obedecen? Obedece. La esencia del pecado es la desobediencia. Y eso tienes que tenerlo en cuenta siempre. Cuando estoy desobedeciendo, ¿por qué lo hago? ¿Por orgullo? ¿Por qué? Si no va en contra de todo lo que Dios dice, muchas veces desobedecemos simplemente por orgullo. Porque la única razón para desobedecer ante una autoridad es que eso vaya contra justamente las leyes morales de Dios, contra Dios mismo, un mandamiento directo de Dios. Y eso no lo vamos a saber si no conocemos la Escritura, si no conocemos justamente los mandamientos de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y lo grande de esto es que cuando lleguemos al cielo, ¿sabe quiénes van a entrar al cielo? Todos los pecadores, arrepentidos, pero pecadores. Así que no te sorprendas y no digas, bueno, nunca voy a obedecer todo lo que Dios dice, porque Cristo Jesús es la puerta para que podamos seguir sus pasos de obediencia, porque la mejor muestra de obediencia la dio Jesús, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos por un lado, y eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes, y ahí es donde se muestra la justicia de Dios, porque Dios puso a todo el mundo bajo pecado a causa de un pecador, Adán, y nos llama ahora justos por uno que hizo justicia, y es Jesús. Entonces, por eso Dios es justo, por eso Dios es veraz, y eso que Él hizo es grande. Por eso Pablo se sorprendía de lo que Dios había hecho, y había esa expresión de ¿quién le enseñó a él? Nadie. ¿Quién le dio a Dios algo? Él lo ha dado todo, Él planeó todo esto. Pero en eso estaban los mandamientos de Dios para definir lo malo que hay en nosotros,
que nos lleva a Cristo, porque al darnos cuenta que somos incapaces, porque somos esclavos del pecado y somos sujetos por el pecado y la ley del pecado, la única manera de liberarnos de que el pecado no se enseñoree de nosotros es entrar en la gracia por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Seguimos, si Dios quiere, la próxima semana. Shalom.